Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y como verán tenemos una nueva reseña, en este caso de la edición de SC Sudamérica de Crisis en Tierras Infinitas, en este tomo, en el formato SC más grande que el formato Omni, donde la tapa y contratapa forman esta ilustración. Y esto hablamos de un tomo que, como podemos ver acá, se publicó en el 2014 y para Argentina costaba 405 pesos. Y acá, bueno, en la contratapa tenemos la sinopsis y la famosa descripción: mundos vivirán, mundos morirán y el universo DC no volverá a ser el mismo. Ya tengo una reseña en el canal de la edición de Crisis en Tierras Infinitas en papel obra que publicó Omnipress, y así podemos ver la diferencia de tamaño entre la edición de SC en Sudamérica y la de Crisis en Tierras Infinitas de Omnipress, esta edición con papel obra, ¿sí? Ya había hecho la reseña más exhaustivamente, por lo cual voy a comentar algunas cosas por arriba, pero también quería comparar las ediciones y mostrar por qué esta edición se puede conseguir usado en páginas, bueno, de compra y venta usada también, en alguna comiquería también, para que puedan ver cuáles son las diferencias. En principio es una edición con papel ilustración, ¿sí? La luz se refleja, esto lo podemos apreciar. Y tiene una traducción en español, pero en español de España, por supuesto. Y esto se puede ver, bueno, tenemos una introducción de Marv Wolfman de 1998. También acá algunos datos de los autores de Marv Wolfman, de George Pérez. 2 páginas de bocetos. Y aquí tenemos de Dick Giordano, quien fue el entintador, también de 1998. También unas palabras que escribió en 1998, edición basada en esa edición de 1928 en Estados Unidos. Y lo voy a comparar con esta edición, que la diferencia es que es en papel obra. Tiene algunas páginas del Who, de personajes que solo aparecieron en Crisis en Tierras Infinitas, como Lady Quark, el Monitor, Alexander Luthor, Harbinger. Y acá tenemos algo interesante, es que Harbinger, acá tenemos una traducción de español de España, como dije, y se la traduce, bueno, acá tenemos la mítica portada del número 1 de Crisis en Tierras Infinitas. Y a Harbinger acá podemos ver, se la llama Presagio, así que tenemos una traducción con algunos nombres de superhéroes que traducen al español de España, no lo dejan en el inglés original. Vamos a hacer la comparativa. Bueno, la introducción de Marv Wolfman, también de 1998. Esto en papel obra. Y acá Harbinger y no Presagio. Aparte, en cuanto al contenido, tenemos los mismos 12 números en esta edición y en esta edición. Los 12 números de Crisis en Tierras Infinitas, esta maxi serie, justamente de 12 números. Pero también está la edición de Omnipress. Esta es la primera, Crisis en Tierras Infinitas, la de Omnipress Esenciales DC, que es un tomazo que tiene la misma portada, pero en el lomo no tiene descripción como en este tomo. Y contraportada componen la misma imagen, entonces con el lomo no se pierde. Y esta edición es la edición absoluta o la edición deluxe, por lo cual va a traer también
Legend of the DC Universe Crisis on Infinite Earth y Historia del Universo DC, que son 2 números de 1987 y acá los podemos ver. Esta edición, la primera edición de Omnipress, entonces es más completa porque tiene estos agregados y también está publicado con papel e ilustración. Eso sí, las portadas en estas ediciones de Omnipress, tanto en esta de papel e ilustración como en la de papel obra, tienen un breve recuadro. Y en la edición de SC tenemos las carátulas completas. Sí, las carátulas ahí completas. Esta es la del número 8, dibujada por Josh Pérez. Y hace poco, el mismo febrero, todavía me lo debo, lo voy a comprar porque es tapa dura y tiene el mismo contenido que esta edición absoluta, pero en tapa dura. Así que voy a comprar esa edición y posiblemente estas 2 ediciones las venda. Esa edición en tapa dura entonces es una edición deluxe que tiene este mismo formato, 17×24 de Omnipress. También está en papel e ilustración, pero es tapa dura también. Así que seguramente me haga con esa edición. Y bueno, estas 2 ediciones, la SC y la primera Omnipress, seguramente las venda y me quedaré con la nueva edición en tapa dura y con esta en papel obra, solo porque bueno, tengo ese amor por el papel obra para este material clásico. Hecho estas comparaciones, vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinita. Como dije, ya tengo una reseña hecha de esa edición en papel obra, de la tercera edición de Crisis en Tierras Infinita acá en Argentina, pero como dije, voy a hacer una breve reseña también aquí y quería mostrar esta edición porque, bueno, como dije, se suele encontrar todavía en Argentina y se publicó en 2014 por SC. Y bueno, para hablar de Crisis en Tierras Infinita hay que hablar entonces de lo que significa el multiverso para DC Comics. Hablamos que es un concepto que se introdujo en Flash 123, aquella mítica portada con el Flash de Tierra 1 y el Flash de Tierra 2, titulado el Flash de los Dos Mundos, donde, bueno, el Flash de la Tierra 1, Barry Allen se encontraba con Jay Garrick, un héroe que él leía en cómic y por eso él se llama Flash en honor a este Flash antiguo de la Golden Age, el Flash de los años 40. Y bueno, en esa historia se encuentran estos 2 Flash y hablan de que las tierras vibran en una frecuencia diferente, por lo cual hay muchas tierras y así tenemos el concepto del multiverso, ¿sí? Varios universos con varias tierras. La Tierra 1 entonces es la tierra donde sucede la Silver Age y la Bronze Age, ¿sí? Todos estos superhéroes de los 60 y 70. Y la Tierra 2 es la Golden Age con los héroes clásicos, ¿sí? Con el Batman clásico, el Superman clásico, el Linterna Verde y el Flash clásico también, que son Jay Garrick y Alan Scott, por ejemplo, diferentes a Hal Jordan o Barry Allen de Tierra 1. Pero no solo eso, sino que anualmente la revista de la Liga de la Justicia entonces iba a hacer eventos que se llamaban Crisis en Tierras Múltiples, donde se iban cruzando con diferentes tierras, por ejemplo con estos villanos, que es la Liga de la Justicia pero en versión mala, ¿sí? En lugar de Superman tenemos Ultraman, que es la de Tierra 3, que es la primera tierra que vemos destruirse en este cómic. Y por ejemplo se cruzaban con otras tierras, con, no sé, Tierra X, por ejemplo, que es una tierra donde la Segunda Guerra Mundial duró 40 años y están los luchadores de la libertad en lugar de la Liga de la Justicia. Y este concepto del multiverso también sirvió para que cada guionista introduja su propia versión, ¿sí? de cada héroe. Entonces tendríamos, por ejemplo, el Superman enfrentándose contra diferentes extraterrestres, que puede suceder en otro universo. El Batman, que es un jefe cacique, o un Batman que pelea con dinosaurios, tal vez en otro universo.
Y tenemos también las diferentes editoriales que iba comprando DC Comics, iba comprando superhéroes de otras editoriales que estaban en crisis. Acá tenemos el ejemplo de Blue Beetle, que venía de la Charlton. Entonces Blue Beetle, Peacemaker, Capitán Atom, todos estos héroes venían de otra editorial y directamente los ponían en otra tierra. O Shazam, ¿sí? Que viene de Tierra S, otra editorial que es adquirida por DC Comics. Y bueno, meten a sus superhéroes, dicen que todas esas historias ocurren en un universo paralelo y así tenemos entonces el multiverso. La cuestión es que ya era bastante complicado la lectura con tantos héroes, qué es canon, qué no es canon, este Superman viene de tal lado, este Batman de tal otro, por qué se comportan diferente. Bueno, como dije, el evento anual de la Liga de la Justicia yendo a diferentes tierras, entonces bueno, ya era bastante difícil tal vez los 50 años de historia nada más y nada menos que ya tenía DC Comics, adquiriendo otras editoriales, publicando historias de vaqueros, historias del futuro, la legión de superhéroes del siglo 30. Bueno, acá tenemos esta mítica viñeta donde podemos ver finalmente al Monitor. Y de esta manera ya para 1981 el guionista Mark Wellman, que venía de hacer Los Nuevos Titanes, de New Teen Titans, junto con George Pérez, con el dibujante George Pérez, que también viene de esta colección, esta dupla decide tapar esas contradicciones internas, esos vacíos narrativos y la saturación de diferentes líneas alternativas, diferentes universos, para facilitar la entrada a nuevos lectores. Y de esa manera proponen entonces hacer una reestructuración que DC logra hacerlo a sus 50 años en el año 1985. Acá tenemos esa famosa también viñeta del Flash presentándose a Batman y diciéndole que el universo corre peligro y desapareciendo porque viene de otro tiempo, que esto va a corresponder al número 8 de esta colección, entonces Flash viaja en el tiempo. Bueno, también muy interesante toda la serie, no solo como evento, como dije, con la explicación de que sea un evento para reordenar el universo DC, sino como dije, para leerlo como un evento en sí, ¿no? Bueno, acá tenemos a los primeros héroes que junta el Monitor para hacerle frente a esta amenaza. Que además Crisis en Tierras Infinitas significó el gran crossover del universo DC, que luego, visto las buenas ventas y la buena repercusión que tuvo, DC lo haría muchísimos años, la misma Marvel también, pero obviamente cada evento no iba a poder ser ni cambiar la continuidad como lo ha hecho esta serie, ¿no? Siempre en cada evento tal vez algún héroe muere, ¿no? Pero después revive, bueno, cosas del cómic de superhéroes. En cambio, en Crisis en Tierras Infinitas tenemos la destrucción del multiverso funcionando no solo como un mecanismo de limpieza de la editorial, sino como una herida narrativa para la editorial, justamente porque iba a haber consecuencias, realidades borradas. En Batman se recuenta el origen, en Batman año 1 de Frank Miller, y seguiría con su continuidad, digamos, pero por ejemplo en Superman no, porque en The Man of Steel John Byrne recontaría su historia y no nos olvidaríamos de que medio Krypton haya escapado de la explosión, por eso en Crisis en Tierras Infinitas muere Supergirl, spoiler de un cómic de 1985, perdón. O Superboy no es la versión juvenil de Superman en su adolescencia, sino que Superman se pone el traje ya de grande. Bueno, estos cambios entonces vienen todos derivados de este evento, por lo cual dije no solo es un mecanismo de limpieza, de reinicio de la editorial, sino que podemos ver las consecuencias. Hay que mencionar el dibujo de George Pérez dibujando diferentes héroes, por ejemplo acá el Sargento Rock, nuestros soldados de la Segunda Guerra Mundial. También dibuja a Jonah Hex, a los personajes de DC Backlash, todos estos personajes de DC de vaqueros, ¿sí? De los cómics de Cowboys, acá los podemos ver. Y bueno, George Pérez
dibuja una cantidad de superhéroes brutal. La verdad que en cada viñeta, miren estas viñetitas chiquitas, podemos ver ciudades, superhéroes, la legión de superhéroes. Todo dibujado de una manera brillante por George Pérez. Y además es un crossover porque muchos plots encima se van a contar en diferentes números, ¿sí? de DC. Por ejemplo, van a haber nuevos superhéroes. Por ejemplo, en Infinity Inc. con Wildcat, que se lastima las piernas y lo van a reemplazar. Bueno, los cielos rojos del Monitor que se van a ver en otras colecciones y anteriormente. Entonces, todo lo que iba sucediendo en este macro evento en Crisis en Tierras Infinitas lo íbamos a poder viendo en las diferentes colecciones de DC Comics que sucedían al mismo tiempo, por lo cual también es un crossover increíble que solo en la versión de Crisis en Tierras Infinitas XP, esa colección que publicó SC, que lamentablemente ya no se encuentra, está descatalogada, teníamos todos los crossover con todos los números, con todos los tie-ins de este evento principal, que por supuesto no todos valen la pena, pero bueno, para el coleccionista tener todo el evento en 5 tomazos, bueno, puede valer la pena, aunque bueno, no era nada barato. Y encima SC cerró, por lo cual es una edición ya descatalogada. Y bueno, la historia de Crisis en Tierras Infinitas ya la sabrán, ¿no? El antimonitor que surge de la antimateria necesita hacerse más fuerte, alimentándose de la destrucción de todas las tierras paralelas de todos los universos, para así colapsar justamente todas estas tierras, todos los universos, en un único universo de antimateria. Y así desde el primer número vamos a ver cómo todas las tierras corren peligro. Bueno, ya el primer número empieza con la destrucción de Tierra 3, ¿sí? Con los villanos como Ultraman haciendo ese sacrificio. Y además el Luthor de esa tierra enviando a su hijo Alexander Luthor por una cápsula y lo recoge el Monitor, en una referencia a Superman, ¿sí? Del planeta destruyéndose, y Luthor enviando a su hijo en esa cápsula para que viaje a través de los universos. Y bueno, la estructura en Crisis en Tierras Infinitas va a girar en torno a la movilización de todos estos superhéroes. Los vamos a ir viendo cómo van viajando por las diferentes tierras, en diferentes tiempos, diferentes dimensiones, ya que los ha reunido el Monitor y les va a decir que obviamente sus universos corren peligro. Hasta que bueno, van a quedar 5 tierras: Tierra 1, Tierra 2, Tierra S, que es la de Shazam, Tierra 4 y Tierra X, la de los Fighter Freedoms, los luchadores de la libertad de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hay que destacar entonces los momentos importantes de Crisis en Tierras Infinitas, que obviamente son los grandes enfrentamientos a todo o nada, ¿sí? Esta epopeya cósmica y multiversal. Y por supuesto tenemos, como dije, la muerte de Supergirl. También tenemos el sacrificio de Barry Allen, de este Flash, que su serie ya había cerrado con el número 350. Y tenemos a un Barry Allen increíble sacrificándose por el bien de la humanidad, por el bien del universo, sin que nadie lo sepa, así en soledad. Así que es un héroe con todas las letras. Y acá tenemos Tierra 4 con los personajes de la Charlton, por ejemplo. Y bueno, la muerte de estos superhéroes, las consecuencias las vamos a ver en el reinicio del universo, luego de todos los números que se publican post Crisis en Tierras Infinitas. Como dije, Supergirl no va a existir en el nuevo universo. Acá tenemos la heredera de Wildcat, a Yolanda Montes, que esto lo podemos ver en los números crossover, por ejemplo, de Infinity Inc., que se cruzan con este evento. Bueno, el sacrificio de Flash no va a ser en vano, y cuando se relance Flash luego de este evento, que es lo que publicó ya Omnipress y lo que había publicado Perfil en su momento con Flushman, bueno, ese relanzamiento con
Wally West con el traje de Flash, por ejemplo. Así que las consecuencias de este evento, como dije, las vamos a ver. Acá tenemos a Alexander Luthor como un Moisés abriendo las aguas, pero en este caso de materia positiva y antimateria. ¿Sí? Referencias bíblicas, referencias a Superman, como dije. Gran Splash. Tenemos, por ejemplo, los Guardianes de Oa dándole el poder a Guy Gardner como Linterna Verde, que es un Linterna Verde muy conservador, ideal para la violencia. Entonces, ante el miedo de la muerte, como le dan el poder a un policía espacial bastante conservador, que lo vamos a ver en la Liga de la Justicia Internacional, pero ya en modo humorístico, la que también está publicando Omnipress. Y así entonces vamos al clímax de Crisis en Tierras Infinitas, que se resuelve con la fusión de estas 5 tierras supervivientes en un único universo. Y desde ese momento entonces tenemos todo el universo DC post-crisis, lo que se llama el origen post-crisis, donde justamente se reorganizan los orígenes de todos los superhéroes, las historias y relaciones entre los personajes se van a redefinir. Y bueno, luego también tendrá el debate entre los lectores más acérrimos de DC sobre qué evento del pasado es canónico y cuál no dentro de esta nueva continuidad. Pero lo importante entonces es que el multiverso dejó de existir y todas estas tierras, de estas 5 tierras, las vamos a tener juntas en una nueva continuidad, que es lo que veríamos a partir de 1986. Y bueno, esto significó que muchos autores, además de se contaba con buenos autores, como Mark Wallman por ejemplo, pero que muchos autores puedan recontar los orígenes de muchos de los superhéroes, como George Pérez mismo con Wonder Woman, como dije John Byrne con Man of Steel, The Question, este personaje de la Charlton, que también está publicando Omnipress, bueno, el nuevo Flash y demás. Eso sí, al final de esta historia tenemos a Superman y Lois Lane de Tierra 2 junto con Alexander Luthor y Superboy Prime, que no desaparecen sino que son confinados a un espacio fuera del tiempo, que luego, bueno, van a ser rescatados por Crisis Infinita, por el evento de 2005, pero eso será otra historia, no será en el video de hoy. Por lo cual entonces esta fusión de universos que vemos en este evento consigue entonces simplificar la continuidad, que como dije, todos esos ejemplos de diferentes series donde la continuidad está simplificada y nuevos lectores se pudieron acercar a toda esa etapa de DC de los 80. Pero como dije, el multiverso va a volver, eso volverá con Crisis Infinita, y no solo eso, sino que luego con Death Metal de Scott Snyder tenemos el Omniverso, donde todas las versiones son válidas, y bueno, eso ya será tema de otra discusión, donde ahora no solo eso, sino que hasta el cine de superhéroes tiene los conceptos de multiverso, y eso llama la atención. Así que eso de eliminar el multiverso, de que sea muy complicado para los lectores, bueno, ha quedado muy atrás, sino que ahora las editoriales de cómics y hasta el cine de superhéroes tienen el concepto de que más es mejor, y bueno, de que todas las versiones se pueden hacer y pueden convivir dentro del mismo canon. Y bueno, eso ha sido toda esta reseña de Crisis en Tierras Infinitas, de comparar esta edición de CC, que como dije se puede encontrar todavía en Argentina, que se publicó aquí. SC, editorial española, publicaba cosas para Sudamérica, en su rama SC Sudamérica. Y bueno, esta edición de 2014 es la que yo tuve. Pero bueno, con las nuevas ediciones de tapadura Omnipress y con esta edición en papel obra seguramente son las que me quede. Y esta edición además solo tiene, como dije, 12 números y ningún extra. Mientras que esta edición y la edición deluxe tapadura no solo traen los 12 números, no solo traen fichas extras del Juju, sino que además traen historia del DC Universe que escribieron Mark Wallman y Pérez, así que son versiones mucho más completas y mucho más grandes, ¿sí? Como se puede
apreciar aquí en la cantidad de páginas. Así que, dicho esto, espero que les haya gustado esta reseña. Si es así, darle like, suscribirse, compartir para ayudar al algoritmo. Y nos veremos entonces en un nuevo video, en una nueva reseña. Hasta luego.